Bien, pues buenas tardes, señor director, compañeros de la Económica, profesores como DIR y el equipo de Economía de la universidad que va a hablar esta tarde. En numerosas ocasiones el que les habla y nos quejamos de que la juventud participa poco en el tema del mundo rural, que la universidad a veces decimos que está muy separada. Y hoy tenemos una oportunidad de ver un equipo joven de la universidad que ha desmitificado parte de la leyenda que ha habido de esos que les gusta hablar mucho del PIB y que hablar de agricultura es hablar del PIB y que nos tienen mal acostumbrados en un lenguaje, diríamos, no solo en Canarias, sino en muchos otros puntos sobre el campo y la productividad y la economía que genera el campo y la riqueza del campo. Por ejemplo, DIR Godenao, que lo tengo a mi izquierda, y el equipo que va a hablar con él y que ha trabajado con él, se ha atrevido a escribir y a darnos un documento que fue una sorpresa hace unos días sobre lo que es la leyenda que hay sobre la actividad económica del campo en Canarias y sobre el papel que jugaba incluso en ese mundo sobre el llamado PIB de Canarias y la agricultura. Por lo tanto, cuando con el director nos planteamos hacer unas jornadas aquí sobre el campo, los que son de la generación del racionamiento o de la miseria de las cartillas de racionamiento, como es mi caso, entendíamos que lo importante era ver cómo acercábamos a los jóvenes con este mundo que no es un mundo del pasado, sino que es el mundo del presente y del futuro. Por ello, creo que gran parte de los que han intervenido y que van a intervenir son gente joven que se plantean que el campo es posible o que el campo puede jugar un papel social y económico y ambiental en esta tierra. Por ello, yo creo que lo único que cabe es dar las gracias a DIR, Godenao y al equipo que está aquí. Hay que decir que en DIR hace unos años tuvimos unos encuentros no muy suaves sobre el mundo rural que entendía él y que entiendo yo, y que me alegra un montón encontrarlo hoy hablando de ese mundo rural y por lo que escribe, lo que dice, está convencido de que el mundo rural es necesario y es básico en esta tierra también. Por lo tanto, yo les dejo con DIR Godenao y agradecer al equipo que está alrededor de él, que están participando en otra siembra, otro cultivo sobre el futuro de esta tierra, porque lo necesitamos y que va a ser algo básico y elemental. Buenas tardes. En primer lugar, en el nombre de nuestro equipo, que somos 5, agradecer la invitación a la Real Sociedad, a la organización del curso. Siempre es un placer volver a venir aquí a hablar de temas y debatir. Nosotros hemos preparado 2 intervenciones. La primera, la mía, va a ser más discursiva, cualitativa, tiene algo más de pimienta. La segunda va a ser más cuantitativa y a lo mejor tiene algo más de dinamita. En ese sentido, creo que tenemos material suficiente para debatir. Por lo tanto, nosotros vamos a intervenir al principio, no queremos hacer una pausa y voy a intentar ser muy breve para que luego para los números haya algo más de tiempo. En esta segunda parte vamos a presentar un resumen del estudio que hace unos días presentamos en rueda de prensa, vía consejería, y todas esas noticias de prensa a lo mejor las habrán visto. Y como siempre nos suele pasar en la universidad, lo que vemos en la prensa y lo que nosotros quisimos decir no siempre coincide. Entre otras cosas, ahí solo sale un porcentaje, porque el gabinete de prensa quería el dato mágico, el dato estrella, y hay varios. Y lógicamente esa didáctica, pues hoy vamos a volver a intentar explicar por qué pensamos que es útil tener varios números y no un único número. Pero esto va a ser en la segunda parte. Yo lo que voy a hacer bajo este título es hablar de futuro. Voy a intentar lanzar algunas propuestas al final de mi intervención que creo que invitan al optimismo informado. Creo que podemos hacer cosas.
A veces creo que en el tema agrario pecamos de pesimismo, de lamentaciones. Llevamos hablando de la desagrarización décadas y parece que nunca damos con la fórmula para revertirlo, y creo que en la situación actual, con el cambio climático, con los cambios en los consumidores, hay oportunidades que podemos aprovechar, pero para ello, y de ahí lo de las estrategias, tenemos que hablar de algunas cuestiones que normalmente no tenemos en cuenta. Y para nosotros los economistas, eso significa hablar de mercado de alimentos en su conjunto, de la cadena de valor, y hablar mucho de la demanda. Una de las hipótesis que va a salir es que si no entendemos bien la demanda, poco podremos hacer para relanzar la puesta en valor de esas actividades relacionadas con el campo. Para ello voy a dar una breve introducción y luego voy a dar 3 pasos. Primer paso, ¿dónde estamos? Diagnóstico. Segundo paso, ¿dónde queremos ir? Sistema de objetivos. Y 3, ¿cómo queremos llegar? Las estrategias. Los alimentos. Vladimir siempre nos dice que lo que está en este 1,5% del PIB no refleja bien la importancia del mundo de la alimentación, y eso es cierto. Basta con dejar de comer para darse cuenta que esto tiene consecuencias severas, y en ese sentido nadie duda de que la alimentación es un bien esencial. Por lo tanto, cualquier sociedad se preocupa por ella y se preocupa por la seguridad alimentaria. Entre otras cosas, es algo que contribuye a la salud o resta salud. Por lo tanto, una mala alimentación genera muchos costes que se imputan al sistema sanitario, lógicamente, y contribuir a que sean menores, pues ahorra gastos por el otro lado. En la pirámide de Maslow, que a lo mejor conocen, la alimentación está en esa base de las necesidades biofisiológicas, pero ojo, también hay hambre espiritual, y en la cúspide de esa pirámide, donde está la autorrealización, también los alimentos tienen mucho que ofrecer. Lo saben todas las religiones, lo saben todos los que venden dietas milagro, que la gente busca muchas cosas no solo en la cosmética, también en la alimentación. En ese sentido, pues, podríamos hablar de los veganos, etcétera, etcétera. Siempre la alimentación se mezcla con los valores en el sentido más amplio. Y esto, para los economistas, también son euros al final. En ese sentido, el que vende alimentos no solo vende calorías. Segunda cuestión, un sector cuya parte primaria, que es el sector agrario, está en retroceso, pero esto no significa que si nos damos un paseo por el supermercado, que no haya muchos metros de lineal que son alimentos. De ahí, desde la finca del agricultor hasta la mesa del consumidor, se van añadiendo valores económicos, y en ese sentido es una cadena, y nosotros proponemos desde nuestro análisis enfocarlo como un sistema agroalimentario. Y por lo tanto hay que preguntarse sobre el reparto del valor generado a lo largo de la cadena, para lo cual hay observatorios, etcétera, etcétera. Para la Unión Europea, para el mundo en general, el territorio es cada vez más importante. Una de las tendencias que vemos en la política agraria comunitaria, en la PAC, es que se está transformando en una política alimentaria territorial. Por lo tanto, el continente europeo empieza a entender el carácter sistémico de esa cuestión y está reforzando mucho que se ponga en valor también lo que es la contribución a una buena alimentación y la lucha contra el cambio climático y la gestión de los territorios en general. Por lo tanto, dejamos de ver en el agricultor un mero productor de calorías y se convierte en algo más. Es un agente social mucho más amplio. Y más allá de la multifuncionalidad retórica de la Comisión Europea, en los foros de negociación de comercio, también se notan ya que los dineros llevan cada vez más estas etiquetas y por lo tanto orientan las medidas. En ese sentido, es importante tener una visión sistémica y verlo cada vez más desde el punto final de esta cadena, que es el consumidor. Y eso no quita que en lo que compramos, obviamente, tiene una importante influencia la oferta de la distribución.
Todo eso no es independiente del poder. Es decir, el que tiene una multinacional de distribución y una central de compra, pues es muy importante en la demanda de los productos agrarios. Obviamente, en ese sentido, hablar del sistema agroalimentario también significa hablar de actores de distinto peso y poder de negociación. En ese contexto, ¿dónde estamos nosotros? En agricultura es muy relevante el recorrido anterior, porque tiene muchísimas inercias, porque todo esto viene de una especialización territorial histórica que genera una estructura de la propiedad y que genera unas especializaciones. A diferencia de una fábrica industrial donde con cierta rapidez podemos reorientarla, toda la isla no la podemos deshacer y rehacer mañana. Por lo tanto, hay que seguir prolongando algo que tenemos en marcha y no es tan fácil como decir, pues mañana otra cosa. Por lo tanto, hay que contar con muchos cuellos de botella y muchos factores que limitan el cambio. Y esto agota resistencia y paciencia, en el sentido de que estamos intentando cambiar algo y esto tarda siempre tanto que este coste de vanguardia es al final también psicológico y dice, mira, ya me harté de predicar porque esto no cambia nunca, pero luego cambia, ¿vale? Para un ejemplo personal, yo en su momento en Hamburgo estaba manifestándome siendo pequeñito contra una central nuclear que iban a hacer, arrastrándome por el barro del Mar del Norte y recibiendo palos. Se hizo la central y ya está apagada y fuera de servicio. No porque yo me haya arrastrado por el barro, sino por otras cuestiones que tienen que ver con lógicas colectivas. En ese sentido, esta lucha, pues a veces lógicamente es difícil de mantener durante tanto tiempo, y en ese sentido Vladimiro es un buen ejemplo de que sí se puede aguantar, pero también hay mucha otra gente que se puede cansar a lo largo de ese camino. El marco institucional, las reglas de juego son muy relevantes. Es una actividad muy regulada. Los alimentos no son un juego, los alimentos son un veneno potencial. Por lo tanto, todo el mundo dice, uy, un escándalo de la alimentación, la gente se pone rápidamente nerviosa y tenemos comportamientos muy volátiles con respecto a esas noticias, y en ese sentido la gente quiere y admite que en el mundo de los alimentos el libre mercado está lejos. En ese sentido, todos estamos acostumbrados a normativas, a etiquetas, y nos fiamos de la seguridad alimentaria en ese sentido. En el caso de Canarias, pues tenemos un marco institucional que históricamente ha volcado la especialización agraria hacia el exterior. En ese sentido, no es de extrañar que tengamos en el presente agroexportación y que, como históricamente hemos prestado atención a esto, que sigamos contando con estos elementos. Y en consecuencia también dentro del sector, de actores del sector agrario, pues tenemos poderes de negociación diferentes en ese sentido. El contexto cambia. La liberalización internacional de los mercados de la alimentación implica que protegerte es cada vez más difícil. Y más si eres exótico y pequeño, porque si lo tuyo es muy poco y gran parte son lácteos, cárnicos, cereales, pues defender algo que es minoritario, que para un consumidor de Helsinki suena a tropical, a muy exótica, muy distinto, esto es europeo. En ese sentido, lo pequeño tiene la ventaja de que no cuestas mucho, si quieres un arreglo específico, pero al mismo tiempo, dejemos de hablar de eso, ¿no? De hecho, en la evaluación del POSEI, una de las preguntas que se hacía desde la comisión era, ¿pero esto del POSEI realmente es necesario? Porque es esta complejidad que no se puede simplificar, no podemos aplicar simplemente la PAC y ya está. Y en ese sentido, lo pequeño luego tiene siempre este esfuerzo retórico constante para defender que sí es necesario. Pero esta presión está ahí. El autoabastecimiento, del cual hablaremos luego con los datos, creo que todos podemos estar de acuerdo que es decreciente, que ha decrecido, se ha reducido en las últimas décadas, pero donde suele haber un error es en la atribución a la causa. La causa no es la contracción de la producción primaria canaria. La causa es la ampliación de la demanda. Por lo tanto, es el no aprovechamiento de oportunidades de mayores ventas.
porque lógicamente los dos diagnósticos son distintos. Y mantener la producción agraria no es incompatible con la reducción de la superficie cultivada, etcétera, etcétera. Se suelen mezclar ahí muchas variables. Tenemos en ese contexto, además, el debate ya casi eterno de REA, de este régimen de abastecimiento, su uso, y ahí con cierta rapidez también se suele simplificar y se suele afirmar que todas esas ayudas son solo para importar productos sustitutivos del alimento canario, y no es verdad, también hay productos que se destinan justamente a ese sector, y la cuestión clave en eso es la modulación de las intensidades relativas de esas ayudas. Los datos, rápidamente. Es una participación, el 1,5, normal. No es que seamos un lugar de alto nivel de desarrollo donde este porcentaje sea excepcionalmente bajo, no, es normal en el contexto europeo. 2,9% del empleo, porque eso ya nos dice algo sobre la productividad relativa de ese sector en comparación con otros. Un 3% del empleo y una productividad de 14 euros por hora. Si sumamos todo lo que significan alimentos, los alimentos económicamente, es mucho más. Porque habría que llegar desde la finca hasta la mesa de la cena para saber qué es lo que importan los alimentos. Y lo podemos ver simplemente mirando nuestra estructura de gastos en el hogar. Lo que nos gastamos en alimentos no es el 1,5% lo que va a los alimentos, es mucho más. Con la crisis, la renta agraria por ocupado se ha reducido algo, de 29.000 a 22.000, pero no solo por el numerador de este cociente, también por el denominador, porque la ocupación del sector agrario ha experimentado una recomposición, un efecto estructural en su composición a lo largo de la crisis. Y al mismo tiempo los agricultores sufren que los inputs que compran para producir, muchos de ellos que vienen fuera, pues son de precios crecientes. Por lo tanto, en su estructura de costes siempre tienen esa presión que choca con la dificultad de trasladar esto a sus precios de venta. Y por lo tanto se estrecha el margen. No hay una agricultura en Canarias, hay muchas. Las diferencias insulares son muy grandes. Aquí tienen algunos indicadores, no voy a entrar en los detalles, todos sabemos que lo que se hace en Fuerteventura es bien distinto de lo que se hace en La Palma, y por lo tanto una única política agraria homogénea tampoco es recomendable, sino hay que matizar, incluso dentro de los productos. Es decir, definir ayudas para el sistema de conducción de viñedo en Lanzarote es distinto a definirlo para la Orotava. No es lo mismo y en consecuencia tenemos un sistema complejo, donde la simplicidad de las reglas pues, suele tener consecuencias negativas. Resumiendo los retos que tenemos una contraposición entre un debate, digamos, una defensa en retroceso, nos va mal, va bajando, la desagrarización existe, tendríamos muchas razones, si queremos luchar contra la desertificación, en fomentar la capa vegetal, que en parte protege de lo que tenemos. Como vimos ayer, depende mucho de cómo se haga, pero se supone que la agricultura tiene valores positivos que se pueden defender, y en este valor que todo el mundo admite y la puesta en valor económica, pues hay una contradicción. Y se buscan fórmulas para que eso se refleje también en los datos económicos. Y para ello es muy relevante que logremos captar en mayor medida la parte de la demanda que pueda tener interés en los productos locales. Uno de mis mensajes de hoy va a ser que esta demanda no la conocemos bien, no sabemos apenas nada del consumidor canario, muy poco. Y dos, que esa demanda se puede modificar, que la veamos también como una variable dependiente, que se puede influir en ella. Danone lo sabe muy bien, en el sentido de que más de 200 vas a morir mañana al súper a comprar eso. Por lo tanto, la demanda de los alimentos está sujeto a un marketing agresivo, dominado por multinacionales, pero también a escala local se puede modificar, se puede incidir en ella. La agroexportación, mi opinión en esto es que en las
los últimos quinquenios nuestra posición se ha ido debilitando, principalmente en el caso del tomate, pero creo que es una tendencia más general y uno de los debates que debemos tener es si conviene una diversificación flexible de la agroexportación y que hagamos más móvil la frontera entre lo que consideramos lo típico de exportación y lo típico para el mercado interior. Por tanto, ese mapa cognitivo, que esto, la papa es para adentro, el plátano es para afuera, el aguacate es buen ejemplo, ¿no? Que se van modificando esas posiciones. Y por lo tanto, el éxito exportador a pequeña escala, como es nuestro caso, tiene que preguntarse también sobre esta pregunta casi obsesiva del producto, el qué. Nuestro mapa mental en el tema agrario canario, mucho un producto es igual a ta, 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 ta. Entonces siempre te pregunta, ¿pero qué hay que hacer? Muchos agricultores preguntan, ¿pero qué hay que plantar? Siempre el qué, muy pocas veces el cómo. ¿Y cuándo? ¿Y para quién? Y claro, para los economistas nos suele importar mucho también esa pregunta. El mercado interior, históricamente, la agricultura de las medianías ha gozado de una serie de atributos estructurales que muchos economistas han descrito como debilidades. Pero ojo, si algo tan endeble como la agricultura de las medianías resiste y no desaparece, algo hace que sobreviva. Algo hace que al menos parece tener cierta resiliencia, parece tener cierta flexibilidad, encaja cosas. Eso sí, si hace una política agraria, no les plantees un máster de 600 horas a tiempo completo, pues mira, lo mío es de los sábados. Y no me hables de moléculas porque eso no es lo mío. Por lo tanto, hay que adaptar toda esa tarea de la extensión agraria, hacerlo compatible con las estrategias familiares que tienen las personas que están implicadas en esto. Objetivos, ¿cómo estamos en esto? En el año 2009, la Corte de Auditores de la Unión Europea, al revisar todos los POSEI de todas las regiones ultraperiféricas, dijo al Reino de España, por ende dijo sobre el POSEI de Canarias, que había detectado graves incongruencias en el sistema de objetivos con respecto a la estrategia y las medidas. Una cosa es tener objetivos, otra cosa es que estos objetivos se fundamenten por un diagnóstico que a su vez lleven a unas medidas, que es un plan. Un plan debe tener esos elementos. Y una de las críticas, por lo tanto, es hazme un diagnóstico que yo luego vea en los objetivos y que luego yo vea también reflejado en lo que tú te gastas, en qué te lo gastas. Y por lo tanto, la lógica de intervención que siempre busca la Comisión Europea decía, mira, el sistema de objetivos que ustedes tienen es demasiado difícil de... Si fuera una hipótesis, el contraste es complicado. Tal como lo redactas, es deseable, bien, pero no podemos comprobar si hiciste bien o mal el trabajo, si alcanzas un objetivo. Entre otras cosas, porque no están cuantificados. Por tanto, ahí, en esa cuestión de la planificación, la cultura de planificación debería aprender de esas recomendaciones y convertirlo en un sistema congruente que admite que hay conflictos entre objetivos. No se puede hacer todo a la vez, ¿no? Como suele afirmar el compañero José Luis Rivero, ¿no? Que no se puede tener una gallina gorda que pese poco. En ese sentido, en este sistema de objetivos a veces hay una cierta tendencia al café para todos, que no se admite que haya dilemas, contradicciones, que hay que decidir, priorizar y todas esas cuestiones que no, son normales en el debate sobre sistemas de objetivos. Y también creo que es fácil de ver que el sector público pesa mucho en la definición de los objetivos. Muchos tenemos ya casi internalizado que el responsable de la agricultura es el gobierno. Y no. ¿Dónde están los planes sectoriales del sector privado? Que dicen, mira, nosotros somos estos y queremos esto y esto y esto, y eso es nuestro diagnóstico, etcétera, etcétera. Algo más frecuente en los productos de exportación, pero muy minoritario en otros productos. Y por lo tanto, si el gobierno no tiene una propuesta muy concreta, pues lógicamente actúa como sustituto y ahí se plantea el vínculo de la consulta. Cómo se generan esos documentos si están consensuados. ¿Sabemos lo que los canarios quieren de su sector primario? ¿Cómo lo quieren tener?
¿Saben lo que implica tenerlo así o asá? Creo que hay muy poco. Una vez revisé todos los programas electorales de todos los partidos y todo era muy deseable lo que se planteaba, pero no veía yo ninguna prioridad en ese sentido. Y creo que podíamos aprender, porque al mismo tiempo implica con eso a los consumidores. Si tienes un objetivo consensuado, es más fácil que la gente se identifique con este objetivo y actúe en consecuencia. Si no lo sientes tuyo, lógicamente no ocurre. Entonces me la voy a saltar porque eso está implícito en lo que decía. Si comparamos el otro instrumento, el PDR, con el POSEI, vemos que el POSEI se dedica básicamente a los productos, a qué se produce, y el PDR se ocupa más de otras cuestiones de desarrollo rural y el cómo. En ese sentido, si lo analizamos cruzando ambos elementos, hay cierta complementariedad, que es lógica, entre el Programa de Desarrollo Rural y el POSEI. La cuestión es si esto forma un conjunto congruente. Yo diría lo siguiente: del dinero con el que cuenta el POSEI, gran parte de esos dineros se relacionan o bien con la exportación o bien con la importación, con los productos exportados y con los productos importados. El peso presupuestario del mercado interior es muy limitado. Si lo comparamos con las demás RUP de la Unión Europea, somos la región que más concentra sus ayudas en esas dos vertientes, que tiene sus razones históricas, que podemos explicar, pero la pregunta aquí es si hoy día, visto desde Helsinki, es lógico que un archipiélago de bajo autoabastecimiento de 15, 16 millones de turistas y bajo grado de autoabastecimiento no se replantee esa cuestión, que es uno de los debates interesantes e importantes. ¿Sabe la gente de qué va la política agraria? Yo creo que en buena medida no. Hay un gran desconocimiento en la población general sobre esas cuestiones. Y por lo tanto, al no estar socializados, creo que las campañas que se hacen también deben implicar esta concienciación. Si no ocurre como tal, luego la identificación con el producto local es más difícil. Si ha estado informado, consultado, nos pasa a todos, ¿no? Si hacemos una reunión de vecinos y hemos hablado, debatido sobre qué se hace con tal cosa de la comunidad, al final, si tú estuviste y dijiste, venga, ya, es mucho más difícil llegar luego, mira, pero no estoy de acuerdo. Por lo tanto, el proceso de esa construcción de voluntad social es importante. Convendría hacer los objetivos más proactivos. Tenemos muchos objetivos de expresión muy conservadora en el sentido de mantener. Lo único que queremos es que no vaya a peor. Eso, por un lado, es lógico, porque va a peor, pero al mismo tiempo, garantizar o incrementar la probabilidad de supervivencia de algo implica muchas veces cambiar. No solo en el sector agrario. Preguntémonos sobre el comercio tradicional en el centro de las ciudades, ¿no? Si no cambias, es muy difícil que mantengas tiendas de antes, ¿no? Hace 20 años, pues, la típica tienda de zapatillas de deporte, que todo está en Decathlon hoy. Si tú quieres mantener esto, pues tienes que tener muy claro cómo hacerlo. Y en ese sentido, en el sector agrario, creo que es importante que hablemos de los cambios deseables y cuáles son. Bien, esto ya lo dije. Voy con las estrategias para no extenderme demasiado. Una estrategia es un camino. No todo es posible, aunque sea deseable. De ahí lo de futurable y futurible. Hay cosas que son muy deseables, donde todos estamos de acuerdo, pero aún así muchas veces es poco factible. Son muy importantes que alguien me diga si eso funciona o no. Hay mucha carencia, pensamos que es algún sesgo profesional nuestro. Hazme la ruta, dime si esto, ventajas, costes que tienes. Tú quieres incrementar el autoabastecimiento, pues habrá que hacer una evaluación en qué, con qué coste, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto no se hace. El riesgo de no cambiar nada, lógicamente, es que pierdes el tren,
que te quedas estancado en algo que cambia. Y llegar tarde al tren, y esto es la nota crítica del aguacate, como dijo el otro día, nos dijeron, el Bitcoin canario, ¿no? Es que tú crees que has descubierto algo súper nuevo que nadie ha visto, pero todo el mundo está plantando eso. Y es un producto cuya curva de demanda es de crecimiento explosivo y como suele pasar con estas cosas, tiene un ciclo de vida y es posible que el colapso también llegue y cuando te pilla, pues tenemos lo que dicen los manuales de economía agraria, ¿no? Más inteligente el agricultor, más anticíclico es. Si tú siempre te apuntas, cuando todo el mundo se apunta, sufrirás las consecuencias. Que es cuando te preguntan, pero aguacate, ¿no? Pero hay que, ¿no? Eso nos pasa con cierta frecuencia. Discriminar positivamente. Donde quieres llegar significa que ahí pones mayor intensidad de ayuda. Es posible, no es ilegal hacer esto. Por lo tanto, hay que modular las ayudas. Y de eso tampoco se habla mucho. No se habla de la discriminación positiva. Y en ese sentido creo que de eso deberíamos también tener algo. Y hablamos, por último, muy poco de la marca, de creación de marca. ¿Le suena a Galicia calidad? Si vamos de viaje a Galicia, es muy difícil pasar por Galicia y no saber nombrar al menos 2 alimentos, ¿no? Si vas a Galicia y no te enteras del marisco, es difícil. Y por lo tanto, ¿qué han hecho en Galicia? Que es una región pequeña, donde no es una multinacional, ¿cómo lo han montado? Es decir, hay que estudiar casos donde ha funcionado. Obviamente no te puedes comparar con Coca-Cola, pero hay otros que sí lo han logrado. ¿Tenemos una buena marca consolidada de producto alimentario local de calidad contrastada? Creo que no. Y para eso, lógicamente, hay que diseñar campañas y hay que gastarse dinero. En ese sentido, las propuestas, ¿cuáles son? Ampliar horizontes, un enfoque más sistémico del sistema agroalimentario en su conjunto. Si lo quieren con el neologismo que está de moda, los clústeres. Hay que clusterizarse, hay que buscar alianza. Si vienen 16 millones de turistas, no queremos que solo hayan visto loros y delfines. Quieren ver más cosas. Una región turística como Canarias no tiene esta isla, al menos una ruta de vino. Y cae por su propio peso, que deberíamos tenerla, pero no la tenemos. Lanzarote, mucho más adelante, nos ha adelantado fácilmente, en poco tiempo. Posible es, posible es. ¿Vale? La demanda, y por eso puse ese recorte, creo que debería estudiarse en primer lugar. Deberíamos hacer estudios sobre cómo es el consumidor canario, más allá de las encuestas. En la encuesta es muy difícil, si no, yo por la papa negra me doy mi vida. Pero ya 5 euros en el supermercado baja un poco el deseo. Lidl acaba de publicar de Alemania la experiencia de los últimos meses de haber separado la carne en 3 niveles de calidad de bienestar animal, con precios diferentes, porque los alemanes habían contestado el 90% que estarían dispuestos a pagar más por la carne si el bienestar animal es mayor. Los resultados no indican eso, las ventas. La encuesta sí, pero las ventas a la hora de sacar los euros, pues es otra cuestión. Y no siempre es restricción presupuestaria, simplemente que no tengo ahora mismo, no. Hay otras cuestiones que intervienen. La deseabilidad social en las encuestas es muy elevada en ese tipo de cuestiones. Para estimular esa demanda, recomiendo el concepto de gastrosofía. Y puse esto en la esquina porque las publicaciones italo-alemanas tienen bastante potencial. La gastrosofía nos saca de la tiranía de los cocineros estrella, que en España existe, ¿no? Es todo alta cocina, deconstruida o similar, y la cultura casera
despertar de nuevo el valor, el amar a la cocina, el arte de cocinar, porque es algo que hacemos 3 veces al día. Si es algo que haces 3 veces al día y es una actividad obligatoria, ¿por qué no lo pasas bien? No es como llevar el coche a la gasolinera, porque si no, no sigue andando. Hay más ahí. Y creo que uno de nuestros errores es la moralina. Debes comprármelo. No. Placer. Si tú pruebas un tomate de alta calidad de sabor, la restricción presupuestaria se te va. Y el otro del supermercado dice, déjalo ahí. ¿Vale? En consecuencia, tenemos un potencial no aprovechado. Y yo iría más por el sabor que por ese ciudadano responsable que va al contenedor amarillo, etc. Eso también, pero no solo eso. Comer es placer. Y sobre esto trabajamos mucho menos. Diversificación flexible. Los mercados internacionales están en movimiento y, como decía antes, propongo que la estrategia no sea tan de binomio, o es plátano y tomate, o es todo el resto. Eso se está mezclando. Y los mapas de cultivos, las transiciones que vemos, indican que actores que habíamos adscrito exclusivamente a la exportación, pues se adentran también en el mercado local, o con lo mismo o con otra cosa. Pero es un panorama móvil, dinámico. Por lo tanto, hay que dinamizar también los análisis. Esta obsesión de qué produzco oscurece la importancia del cómo lo hago. Es muy relevante que en Canarias tengamos un debate sobre cómo elaboramos esos alimentos. Cuando recibimos visitas de otras universidades extranjeras, de ese tipo de perfiles, de agrófilos, digamos, siempre acaban preguntándome alguna experiencia local y siempre acaban en la permacultura, en la finca del mato. ¿Por qué? Porque lo que ellos buscan, lo que quieren ver, ahí está, no les interesa lo otro, y es por algo. Entonces hay que salirse de ese panorama ideológico de ecologista, todo lo que huele a decir no a esto y esto y esto, y verlo como un cambio económico también. Es un negocio. Lo es. Líder lo sabe, el campo lo sabe, y estamos perdiendo el tiempo. Tiempo que reduce tu oportunidad para ocupar nichos. Llegamos ya casi tarde a esto. Porque los metros de bioecológico, vegano, etcétera, etcétera, esto va creciendo en los supermercados con rapidez. Por lo tanto, tenemos de esto, nos podemos diferenciar en el cómo hacemos esto, muy poco, creo. Y tenemos potencial, tenemos mucho potencial no aprovechado. Es como en las renovables, las energías renovables. No es culpa de la naturaleza que tengamos tampoco de esto. Podríamos tener mucho más. La salud, la responsabilidad social y el medio ambiente deben meterse en la función de producción como argumentos. Hay que hacer el bien y contarlo. Y en ese sentido, en vez de tener solo experiencias piloto, hay que extender esto. Si no lo hacemos, tenemos floret. Y solo floret. ¿Vale? Por lo tanto, lo que no se ocupa por iniciativa piloto, pues se ocupa por otros. Y por lo tanto, al final somos parte de ese fracaso. Esa última cuestión, yo personalmente la considero muy importante. Y al haber escuchado ayer las 2 intervenciones, creo que en eso estamos de acuerdo. Yo creo que es muy relevante hacer algo sobre y contra el cambio climático. Yo para las jornadas que va a haber en la Fundación Alhóndiga la semana que viene, pues intenté recopilar lo que se sabe del cambio climático en Canarias y de sus implicaciones concretas en la práctica de cultivos, concretamente en el viñedo. Poco que se convierte en una recomendación de buenas prácticas. Obviamente tengo curvas de CO2 arriba de las cañadas, pero esto tengo que bajarlo. Lo tengo que bajar en una zona concreta, muy compleja.
El microclima también es un multiplicador para los análisis que debemos hacer. Y creo que tenemos poco para esto. Termino. Ir a un enfoque más abierto, hablar más de alimentación y menos del sector. Si el sector se convierte en portavoz del mundo de la alimentación, ganamos algo. No ganamos peso en contabilidad nacional, porque eso es imposible en términos de criterio contable. Lo que sí ganamos es influencia y ganamos en oportunidades de negocio. Tenemos que hablar del mercado interior. Tenemos que sacarlo a lo mejor de la situación periférica y decir que la oportunidad futura principalmente está ahí, en mi opinión. Para ello hay que hablar del cómo. Los que defienden soberanía alimentaria hablan mucho del cómo, hablan mucho de la agroecología, etcétera, etcétera. Pero tenemos poca información estadística que nos dé, digamos, a los que hacemos marketing la metralla necesaria. No pensemos que esto se hace en 2 años. ¿No? Como esos días se habla mucho de un gobierno que tiene 2 años. Esas cuestiones no son de un gobierno, no de una legislatura. Esto es, por lo tanto, necesario consensuarlo y tenerlo contrastado como un compromiso. Y creo que hasta el sector turístico estaría encantado con tener ese compromiso, porque creo que ellos tienen muy claro que el paisaje canario es importante en su función de producción. En ese sentido, pueden tenerse apoyos externos al sector. Y con eso termino y paso la palabra a José Juan y a Gloria, que van a hacer la segunda parte. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería, como ya comentó Dira, agradecer a los organizadores que nos hayan invitado a este debate sobre el mundo agrario. Y también quería empezar comentando que lo que vamos a comentar en esta segunda intervención tiene que ver con la exposición de los resultados de un proyecto que nos encargó la Consejería de Agricultura y el ISTAC en relación con la evaluación del grado de autoabastecimiento alimentario en Canarias. Lo primero que quería decir, por lo tanto, es expresar el agradecimiento a estas instituciones, porque sin el apoyo y la información estadística que nos han proporcionado, pues no hubiéramos podido abordarlo como lo hemos podido hacer y como vamos a contar a continuación. En esta presentación, primero vamos a explicar algunas consideraciones generales sobre la forma en que se aborda el estudio del grado de autoabastecimiento, y luego mi compañera Gloria explicará exactamente cómo definimos el método para hacerlo en el caso canario, y finalizaremos con algunas conclusiones sobre los resultados que hemos obtenido, ¿no? Lo cierto es que, como antes comentaba Dirk, esto no camina aquí. No sé cómo pasa esto, ¿será aquí? Ahí está. Lo cierto, decía, que como antes comentaba Dir, hace algunos años en el grupo de investigación en economía agroalimentaria, en el análisis en general del sector primario en Canarias, el grado de autoabastecimiento nos parecía un elemento de diagnóstico fundamental para todo lo que él ha comentado, y al mismo tiempo sabíamos que era un tema que había despertado muchísimo interés social, como revelaban, por ejemplo, la presencia frecuente en titulares de prensa de algunos como los que ustedes pueden ver en la transparencia. Y cuando mirábamos esos titulares nos llamaba la atención, por un lado, que normalmente no se decía con precisión qué se estaba midiendo para definir un porcentaje que tampoco se sabía exactamente de dónde salía. Y no solo cuando leías el titular, sino tampoco cuando leías el artículo que estaba detrás del titular. Por lo tanto, era un tema que tenía interés social y que merecía la pena abordar desde una perspectiva metodológica condicionada, por supuesto, por las disponibilidades estadísticas, pero que intentábamos que fuera lo más sólida posible. Y esta fue también una de las razones que nos llevó a profundizar en este tema, ¿no? Desde ese punto de vista, lo primero que intentamos hacer fue ver desde qué perspectiva se analizaba en la literatura especializada el tema del autoabastecimiento. Y en ese sentido nos encontramos básicamente, por un lado, con una serie de estudios que hablan del objetivo de mejorar los niveles de autoabastecimiento vinculado con estrategias de seguridad alimentaria, basadas en la idea de que todas las personas tienen derecho a una alimentación
suficiente, disponible por supuesto, pero también segura, también saludable, en el sentido que se considere, y entonces, bueno, en ese debate normalmente va a continuación la necesidad de mejorar los niveles de autoabastecimiento como conclusión de muchos de estos estudios, o también de los otros vinculados a estrategias de soberanía alimentaria, que plantean el derecho de los pueblos a decidir cómo es su sistema alimentario, que también habitualmente van en esa dirección. Pero además de estos trabajos que se orientan hacia el planteamiento, hablan de del autoabastecimiento alimentario como objetivo y normalmente recomiendan el incremento, hay otros estudios que quizá desde una perspectiva ideológica podemos considerar más neutros, que se preocupan simplemente no de recomendar que se eleven o bajen los niveles de autoabastecimiento, sino de medirlos con precisión. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo que se aborda desde esta segunda perspectiva. Tratamos de medir la participación de la producción local en el consumo local. No hacemos una valoración de si es bueno o malo mejorar el grado de autoabastecimiento, al menos no todavía. Y es importante también señalar en este sentido que, por lo tanto, los resultados que vamos a ver después hablan precisamente simplemente de eso, de la participación de la producción local en el consumo. Y no entramos, por tanto, en otras dimensiones que están vinculadas a la seguridad alimentaria, como son, por ejemplo, no solo la disponibilidad, que es lo que medimos, sino el acceso a la alimentación en términos físicos, pero sobre todo también económicos. No consideramos, por ejemplo, elementos relativos a la distribución de la alimentación disponible entre los distintos segmentos de la población o el uso de la alimentación que finalmente las personas hacen con aquello que tienen disponible y que tiene, como decía Dir, implicaciones para la salud. Todo eso son dimensiones relevantes, pero que no hemos abordado todavía. Estamos simplemente midiendo la alimentación disponible. Y eso creo que es relevante para que interpretemos bien lo que hacemos después. Por otra parte, en relación con esta medida del grado de autoabastecimiento, encontramos en la literatura también dos formas de analizar los niveles de autoabastecimiento. Por un lado, buena parte de la literatura intenta evaluar la capacidad de autoabastecimiento, es decir, hasta dónde puede la producción local ser capaz de satisfacer las necesidades del consumo local, lo cual significa, por ejemplo, tener en cuenta las necesidades de recursos para poder producir lo suficiente para alimentar a la población de un determinado territorio, o considerar elementos como las necesidades de materias primas importadas. Y en general se abordan dos cuestiones básicas. Por un lado, se mide lo que representa o cuánto de capacidad tiene la producción local total para abastecer el consumo local, o bien cuánto de suficiente es la producción local total para satisfacer al menos unas dietas mínimas que se consideran saludables. Piensen que buena parte de estos estudios, elaborados por ejemplo por la FAO, estaban orientados a economías subdesarrolladas donde era básico saber si eras capaz de alimentar a la población. No es ese probablemente el planteamiento en el que nos situamos ahora, por ejemplo, en el caso canario. Pero sí que es lo que domina en aquellos enfoques que evalúan la capacidad de autoabastecimiento. Cuánto de lo que se consume se podría abastecer con producción local. Por otro lado, en esta segunda parte de la transparencia, señalamos simplemente otro enfoque que probablemente tenga sentido en contextos más desarrollados como Canarias, con dietas más diversificadas, en las que se trata ya no de ver si tenemos alimentación suficiente para sobrevivir, sino cuánto de lo que consumimos se produce localmente. Tratamos simplemente de medir esa participación, no cuánto podemos cubrir el consumo, sino cuánto de hecho contribuimos con la producción local a cubrir el consumo que se hace localmente. Desde esa perspectiva, algunos estudios tratan de deducir esa participación de la producción local en el consumo de forma indirecta a partir de la evaluación del peso relativo de las importaciones, mientras que otros intentan ver directamente cuál es la participación de la producción local en ese consumo. En cualquier caso, desde esta perspectiva de evaluar la participación de la producción local en el consumo local, los resultados que se obtengan dependen drásticamente de una serie de decisiones. En primer lugar, tenemos que decidir en la cadena de valor de la que antes hablaba Dir, cuál es el punto que tomamos de referencia para evaluar esa participación de la producción local en el consumo. Los estudios más habituales de la FAO, a partir de balanzas agroalimentarias, se centran básicamente en una perspectiva desde el punto de vista de los productores agrarios y en muchas ocasiones
tratan de evaluar esas participaciones para productos básicos o para productos primarios, además de algunas primeras transformaciones que se consideran conjuntamente sin separar desde el punto de vista, sin embargo, de la alimentación, que es muy diferente un producto primario o un producto transformado. Nosotros optamos, en cambio, por una perspectiva que va más hacia el punto final de la cadena, donde se produce el acto del consumo, y tratamos de valorar en ese punto de la cadena cuánto de lo que se consume de alimentos es producción local, lo cual nos obliga necesariamente a considerar no solo los productos primarios, sino también los productos transformados que son alimentos. Esa es un poco la dinámica también en la que hay que situarse a la hora de evaluar estos ratios, y nosotros, ya digo, en vez de hablar solo de producción agraria, hablamos en general de sistema alimentario y de consumo de alimentos, y tratamos de valorar entonces en el amplio espectro de alimentos que consumimos cuánto participa la producción local, incluyendo, por tanto, como digo, los productos transformados. Otra decisión básica para que el ratio de autoabastecimiento sea más o menos elevado es definir lo que entendemos por producción local. Y en este sentido hay una definición convencional de contabilidad nacional en la que el elemento clave es la localización de la empresa productora, independientemente del origen de los productos primarios que se utilizan en la elaboración de los alimentos. Bueno, pues esa es una posibilidad, situar ahí la definición de contabilidad nacional como elemento que determina lo que consideramos local o lo que no consideramos local. Pero seguramente algunos de nosotros tendremos dudas sobre la consideración de qué es local la Coca-Cola que se fabrica en Tacoronte, por ejemplo. ¿Es eso local o no es local? Bueno, pues cabe entonces plantearse diferentes límites para la definición de lo que entendemos por producción local en función, por ejemplo, del peso relativo que tengan los productos primarios básicos en la elaboración del alimento final. Bueno, esa decisión veremos luego que conduce a ratios bastante diferentes. Por otro lado, tendremos que plantearnos, y eso era uno de los elementos que veíamos que estaba falto de ser explicitado en los titulares de prensa, es importante tener claro en qué dimensión queremos medir la participación de la producción local en el consumo. Quizá la primera idea que se nos viene a la cabeza es medirlo en términos de volumen, de peso comercial o peso comestible, de peso. Vamos a ver cuánto del total que consumimos en peso es producción local. Pero normalmente, si bien en algunas economías, como decía antes, que pueden tener problemas de alimentación porque su alimentación depende de muy pocos productos, puede ser interesante examinar el grado de autoabastecimiento en trigo o en arroz, por ejemplo. En economías como la que puede ser el sistema económico en Canarias, parece que el hecho de que la dieta sea tan diversa obliga a hacer ejercicios de agregación. Y a la hora de hacer ejercicios de agregación de distintas producciones locales importadas, conviene muchas veces transformar las cantidades físicas expresadas en peso en otras que puedan sumarse de manera más significativa. Por ejemplo, y en esto es importante también vincularlo con la salud, puede ser interesante convertir los pesos comestibles en energía y sumar luego las cantidades, los aportes energéticos de los diferentes alimentos que consumimos y medir entonces, en términos energéticos, cuánto pesa la producción local en el consumo local. O, como estamos más acostumbrados los economistas, podemos usar los precios y convertir entonces los volúmenes en valores a partir del uso de precios de venta al público y entonces comparar el valor de las producciones locales con el valor de las producciones consumidas en el mercado local en su conjunto. De forma que definir cuál es la dimensión en la que hacemos la medida también supone, por lo tanto, en función de densidades energéticas o valores unitarios, hace que, como digo, los ratios puedan cambiar sustancialmente, sobre todo cuando hacemos agregación. Otro elemento básico para decidir cómo abordar el grado de autoabastecimiento alimentario es ver de qué estadísticas disponemos. Como decíamos antes, nosotros agradecemos sustancialmente a la Consejería de Agricultura y al ISTAC que nos haya aportado todas las estadísticas disponibles, por supuesto con sus limitaciones, pero desde el punto de vista metodológico hay dos enfoques básicos. Uno, que intenta aproximar el consumo a partir de las cifras de producción comercializada en las balanzas agroalimentarias, que tiene fundamentalmente el problema que decíamos antes de que probablemente no sean completas, pero tiene la ventaja de que en buena parte de los países del mundo existe al menos una balanza agroalimentaria que se puede deducir. Y hay otro enfoque, que es el enfoque basado en encuestas de consumo en hogares, donde el consumo, por lo tanto, se deriva de lo que declaran los consumidores y no a partir
de las producciones comercializadas. El problema es que las encuestas de consumo en hogares pueden tener problemas de representatividad de la muestra en relación con la población y, sobre todo, que son datos que solo reflejan lo que se consume en el hogar y no tienen en cuenta, por tanto, lo que se consume fuera del hogar. De tal manera que hay limitaciones que pueden justificar que adoptes un enfoque u otro. Por ejemplo, es verdad que en las balanzas agroalimentarias el tema que decíamos antes de la distribución de la alimentación entre la población es imposible de conocer. Con encuestas de consumo, si te aportan los microdatos, puedes sacar alguna conclusión adicional. Es decir, que todo tiene sus pros y sus contras, pero el hecho es que las limitaciones estadísticas pueden condicionar también la forma en que metodológicamente abordas la evaluación del grado de autoabastecimiento alimentario. Y hay otro elemento extraordinariamente importante cuando hablamos de autoabastecimiento, que es el ámbito espacial del territorio al que asignamos un ratio de autoabastecimiento. Como siempre me recuerda DIR, cuando hablamos a nivel mundial, todo lo que nos comemos en el mundo se produce en el mundo y por tanto el ratio de autoabastecimiento es del 100%. Pero cuando reducimos el espacio geográfico es más difícil hacer compatible la especialización productiva y altos niveles de autoabastecimiento. Cuando te vas especializando, produces más una cosa y dejas de producir otra. Y por lo tanto, necesariamente, esto tiene implicaciones en el ratio de autoabastecimiento. No es por tanto lo mismo el ratio de autoabastecimiento de un país de gran extensión que de un país más pequeño. Y no tiene que ver el ratio de autoabastecimiento muchas veces de un país en su conjunto o de las regiones que lo componen. De hecho, cuando se trata de descender al ámbito regional, hay de nuevo un problema de limitaciones estadísticas porque habitualmente no existen estadísticas de comercio exterior. Esta es una ventaja en Canarias, de las pocas probablemente. Pero en otras regiones españolas no se puede evaluar un ratio de autoabastecimiento porque no disponemos de estadísticas que midan perfectamente el comercio exterior que existe. Entonces, eso es también un elemento que puede condicionar de qué evalúas el ratio de autoabastecimiento. Además, en el caso concreto de espacios insulares, la dimensión espacial adquiere todavía mayor relevancia. En el caso canario, como ya adelantaba DIR antes, hay elementos de factores de oferta, factores de demanda y de marco institucional que condicionan la evaluación de los grados de autoabastecimiento. Desde el punto de vista de la oferta, la especialización productiva que él mencionaba evidentemente condiciona que produzcas más de una cosa o de otra y por lo tanto eso cambia el ratio de autoabastecimiento y define en qué productos eres más autosuficiente y en qué productos eres menos autosuficiente. Pero al mismo tiempo también hay factores de demanda y en este sentido la especial incidencia de la población turística con patrones de consumo probablemente diferentes de los de la población residente también actúa como un elemento que puede definir en qué eres más autosuficiente. Ni que decir tiene que el marco institucional con instrumentos como el POSEI o el REA condiciona la oferta y la demanda y por lo tanto puede actuar desde las dos perspectivas sobre estos ratios de autoabastecimiento alimentario. Por todo eso, Canarias, un entorno insular, tiene especiales características que hacen, desde nuestro punto de vista, muy interesante tratar de aproximar el grado de autoabastecimiento alimentario en este territorio. En ese sentido, ya se han hecho esfuerzos anteriores al nuestro, pero hasta donde nosotros conocemos, este es el primero que aborda desde una perspectiva integral todos los alimentos que se consumen. Bueno, pues dicho esto, yo ahora lo dejo en manos de Gloria para que explique exactamente cómo hemos aproximado el grado de autoabastecimiento en el caso canario y después ya recuperaré al final algunas conclusiones breves sobre el asunto. Hola, buenas tardes. Pues a mí me toca explicarles cómo, exactamente la propuesta que nosotros hacemos para medir el ratio de autoabastecimiento. Entonces tengo que un poco recuperar algunas palabras de José y en primer lugar decir que nosotros entendemos el ratio de autoabastecimiento como aquella parte de cuánto representa la producción local en el consumo total de alimentos en Canarias. Entonces, entendiendo así el ratio de autoabastecimiento, necesito una serie de relaciones que me permiten expresar las magnitudes que necesito para ese cálculo. En primer lugar, pues bueno, necesito aproximar tanto el consumo como la producción local. Estas relaciones irían como en pareja, por decirlo de alguna manera. Las dos primeras hacen referencia, la primera de ellas a la producción local y la otra hace referencia a las importaciones. La tercera y la cuarta, la primera a producción local y la siguiente, la cuarta, a importaciones. Entonces, partimos de las cifras de producción local y de importaciones y bueno, como he dicho antes, pues nos interesa todo lo que sea alimentos.
Por lo tanto, a estas producciones lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo aquello que no vaya destinado a la alimentación humana. Eso sería lo primero que tendríamos que hacer. Otra de las cosas que acabo de mencionar es que, bueno, nos interesa todo aquello que sea comercializado en el mercado local. Por lo tanto, tanto a la producción local como a las importaciones habría que quitar todo lo que se exporta, ¿vale? De esta manera tendríamos aproximado lo que es la producción local y las importaciones. Y la agregación de estas dos magnitudes nos darían el total. De tal manera que el ratio de autoabastecimiento, por sus siglas en inglés, se podría aproximar como se indica aquí. ¿Cuánto representa la producción local sobre el consumo total de alimentos? ¿De acuerdo? Bueno, en la siguiente, pues bueno, es otra idea que ha mencionado José y es que podríamos haber elegido distintos puntos de la cadena de valor. Nosotros vamos a valorar todas estas producciones al final de la cadena de valor, en el consumo. Por lo tanto, somos conscientes de que todas esas producciones sufren pérdidas debido a la distribución y a la comercialización. Entonces, las dos primeras expresiones tienen por objetivo, pues, un poco corregir este problema de los fallos que hay o las pérdidas que hay en la distribución y en la comercialización, aplicando los factores de merma. Eso sería en el primer caso para la producción local y en la segunda relación para las importadas, ¿vale? Ahora, el siguiente es que, bueno, todo lo que se comercializa no es comestible. Por tanto, para las cantidades locales y importadas, habría que aplicarles otro factor que nos permita determinar cuánto de esas producciones es comestible, ¿vale? La siguiente, pues bueno, una vez que tenemos las producciones valoradas en términos comestibles, pues bueno, a mí voy directamente a las dos últimas, que es que las puedo expresar en contenido energético. Una vez que tengo expresadas esas producciones en peso comestible, pues es directo el paso a evaluar cuál es el contenido energético de esas producciones. Otra idea que también se ha mencionado es que a veces por la agregación necesitamos expresar todas esas producciones en términos de valor. Y esas serían pues, las dos que me he saltado, que es expresar esas producciones comercializadas en términos de valor. ¿Vale? De tal manera que, bueno, esas expresiones lo que nos está permitiendo es expresar todas las producciones destinadas al consumo de alimentos en el mercado local en 4 dimensiones distintas. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente paso es que, bueno, las cifras que tendríamos en la transparencia anterior están todas referidas a un periodo de tiempo. Entonces, y son cifras totales. Parece más intuitivo expresar esas cantidades por persona y día. Entonces, antes de calcular los ratios de autoabastecimiento, lo primero que hacemos es esto de aquí, expresar esas producciones, tanto las locales como las importadas, por persona y día. En relación a las personas, consideramos tanto los residentes como los turistas en términos equivalentes. Vale. Entonces, de esta manera podríamos calcular los ratios de autoabastecimiento por persona y día en las 4 dimensiones que mencionaba antes, pero para un periodo de tiempo T. Ahora bien, a lo largo de un año sabemos que es posible que estas producciones sufran variaciones de stock. No tenemos manera de corregir esas variaciones de stock, pero una forma de evitarlas es calculando un promedio. Esa ha sido la decisión que hemos tomado en la columna de la derecha, calcular un promedio, y aquí hay un detalle importante que se debe mencionar. Se calcula el promedio para las producciones, no para los ratios de autoabastecimiento. Y es un promedio ponderado, teniendo en cuenta tanto la población como el número de días. Una vez hecho esto, pues ya tendríamos los ratios de autoabastecimiento correspondientes en las 4 dimensiones que había mencionado. ¿Vale? El siguiente paso es, bueno, lo que he mencionado hasta ahora está todo referido a un producto, ¿no? Serían las distintas fases que debería someterse un determinado producto. Ahora bien,
qué alcance tiene nuestro estudio? Pues un poco las producciones susceptibles de ser consideradas como alimentos se pueden clasificar o se pueden englobar en alguno de estos módulos. Puede ser una producción sin transformar de origen vegetal, puede ser una producción sin transformar de origen ganadero, de origen pesquero, y luego estarían todas las producciones, productos transformados. Para cada uno de estos módulos nosotros calculamos, pues aquí ya aparecen 3 ratios, ¿vale? Sería en términos, bueno, de peso comestible, en valor y en contenido energético, para cada uno de esos módulos. Y luego calculamos los 3 ratios en cada una de estas dimensiones para el total. El objetivo de esta transparencia es pues, mostrarle el procedimiento jerárquico que hemos seguido. Lo primero que hacemos es definir el producto, y definimos el producto con la mayor desagregación posible que nos ha permitido las fuentes estadísticas. Una vez identificado, cuando hablo de fuentes estadísticas, las fuentes de producción local y de comercio exterior. Una vez identificado el producto, pues un conjunto de productos forman un grupo, y esos a su vez están dentro de algunos de los módulos que mencionaba anteriormente. Bueno, aquí sería interesante pues, ver la dimensión de los productos de la industria alimentaria, y hemos calculado al final en torno a más de 300 ratios de autoabastecimiento, pero que hacen referencia a cerca de 260 productos. ¿Vale? Bueno, en esta transparencia podría entrar en bastante detalle, pero solo voy a comentar algunas ideas. Está claro que nuestra propuesta está directamente condicionada con las fuentes estadísticas, pero nosotros hemos tenido que hacer algunos supuestos e incluso hipótesis, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas que es necesario mencionar, que ya también lo ha dicho José, es que hemos utilizado pues, precios de venta al público. Y luego un detalle que es conveniente mencionar es una limitación que tiene nuestro estudio, y es que no se consideran las mermas en el consumo. No hemos podido introducir este factor, ¿vale? Una vez presentada nuestra propuesta, el paso siguiente sería pues, presentarle algunos resultados. Bueno, en esta transparencia pues, me va a ayudar, primero que nada, no son ratios de autoabastecimiento todavía. Es un poco el peso que tiene cada uno de los módulos en el total de alimentos. Fíjense que he dicho que hay 4 módulos, ¿vale? De no transformados, de origen vegetal, ganadero, pesquero y los transformados. Pero es el peso de cada uno de esos módulos en el total. Y para cada módulo lo que se ha hecho es pues, calcularlo en las 3 dimensiones: peso comestible, contenido energético y valor comercial. En este caso, pues bueno, llama la atención el último grupo de los productos transformados, el peso que tienen en el total de productos. 2/3 del consumo es en productos transformados. Bueno, otro aspecto que a lo mejor sería interesante es, en el caso de los productos pesqueros, pues comparar el valor comercial con respecto al valor en contenido energético. El pescado pues, tendrá mayor valor en términos monetarios que en contenido energético. ¿Vale? Bueno, este mismo esquema es el que va a seguirse a continuación, ¿de acuerdo? Ahora, esto ya sí serían los ratios de autoabastecimiento. Serían ratios de autoabastecimiento para los 4 módulos que he mencionado anteriormente y el total, ¿vale? En las 3 dimensiones, de nuevo, ¿vale? Entonces, pues, algunos aspectos que sería bueno mencionar es, pues, en el caso de los productos de la industria alimentaria, pues, la importancia que puede tener el agua. El agua, pues, tiene bastante peso, pero no tiene ningún contenido energético, ¿vale? Otro aspecto que podría ser comentado es en el caso de los productos vegetales, que son productos de alto valor, pero con bajo contenido energético, ¿vale? En el siguiente,
Pues bueno, aquí nos hemos centrado en la industria alimentaria y hemos definido diferentes escenarios. El escenario, de nuevo, el mismo esquema de trabajo. Aquí hablamos solo de industria alimentaria, pero bajo las 3 dimensiones, ¿de acuerdo? En el lado de la izquierda, el primer grupo es las mismas cifras que estaban apareciendo en la transparencia anterior, y es la clasificación de la industria alimentaria siguiendo los criterios de la contabilidad nacional. Pero nosotros hemos definido la industria alimentaria siguiendo otros criterios. El segundo es el que aparece ahí como productos de la industria alimentaria deshidratada. Es decir, hemos eliminado todas aquellas actividades cuyo objetivo es la adición de agua. ¿Vale? En el tercer caso hemos definido otro escenario de la industria alimentaria y la hemos definido como la industria alimentaria local pura. En ese caso solo están introducidos los alimentos que aparecen aquí en la nota, que es el queso, el aceite de oliva, el agua embotellada y el vino. Entonces, aquí lo que podemos ver es que la idea que también mencionaba José, que dependiendo del límite donde pongas la definición de local, pues te da unos ratios de autoabastecimiento diferentes. ¿Vale? Y la última ya únicamente es presentar los ratios de autoabastecimiento para el total, ¿vale? Para todos los productos, pero en los 3 escenarios de la industria alimentaria. En el caso de la izquierda tenemos la industria alimentaria definida según los criterios de la contabilidad nacional y las 3 dimensiones. En el bloque del centro tendríamos los ratios de autoabastecimiento en las 3 dimensiones, pero definiendo la industria agroalimentaria como la industria deshidratada. Y en el último bloque tendríamos los ratios, las 3 dimensiones, definiendo la industria agroalimentaria local pura. De nuevo, pues dependiendo de cómo definas la industria, por ejemplo, o lo que consideres como local, los ratios de autoabastecimiento son distintos. Entonces parece difícil ofrecer una única cifra para poder decir todo lo que está aquí detrás, ¿vale? Ahora le vuelvo a ceder la palabra a mi compañero. Bueno, yo simplemente algunas consideraciones finales para concluir la exposición. En primer lugar, y a modo de claves, como decimos, de interpretación de algunos de los resultados que acaba de exponer Gloria, en relación, por ejemplo, con el módulo de productos vegetales, es evidente que la especialización productiva, caracterizada fundamentalmente por producciones de hortícolas, de frutas y hortalizas básicamente, pues, explican por qué hay esa diferencia que ya comentaba entre los ratios de autoabastecimiento, por ejemplo, en volumen o en valor o en energía, ¿no? La baja densidad energética de las producciones vegetales en las que se especializa la producción canaria hace que el ratio de autoabastecimiento en energía, en contenido energético, sea más pequeño. Por lo tanto, hay algunos elementos de especialización productiva que, como decíamos antes, condicionan claramente los ratios de autoabastecimiento que estamos obteniendo, y eso es algo bastante evidente. Más evidente aún en el caso de la industria alimentaria, que es donde se pone de manifiesto el efecto directo de la definición de lo que se entiende por producción local. No hay dudas de lo que es local cuando hablamos de productos primarios, porque el lugar donde se obtienen evidentemente define la localidad del producto, pero en el caso de los alimentos de la industria alimentaria, alimentos elaborados, como comentábamos antes, el grado en que participen los productos primarios de origen local en el alimento finalmente elaborado genera saltos notables en el valor del ratio de autoabastecimiento. Fíjense que, como acaba de comentar ella, en el caso de los total de productos alimenticios, de alimentos en definitiva, en términos energéticos, con la primera consideración de contabilidad nacional el ratio estaba en torno al 30%, sin embargo cuando hablamos solo de lo que llamaba Gloria industria local pura, es decir, cuando consideramos como industria local solo la que se dedica a la producción de queso, vino, aceite y agua, ese ratio bajaba al 9%, se dividía por 3. Por lo tanto, la incidencia que tiene la definición de lo que se considera local es extraordinariamente relevante. Otra consideración importante desde el punto de vista de la interpretación de los resultados es que es bastante difícil tomar de referencia uno de estos ratios para compararlo con el que puede existir en otra región, no solo porque pueda calcularse o no, dadas las dificultades que decíamos que podían darse antes en otra región española para captar bien los flujos de exportación e importación,
sino porque la especialización productiva de una región u otra evidentemente condiciona de una manera evidente los ratios de autoabastecimiento alimentario que se tengan, ¿no? Desde esa perspectiva, precisamente, parece, sin embargo, mucho más interesante tener en cuenta cuál es la dinámica que pueda experimentar el ratio de autoabastecimiento alimentario en Canarias a lo largo del tiempo. Comentaba antes Dirk que si uno analiza con cierta perspectiva temporal lo que ha ocurrido en el sector primario o lo que ha ocurrido en realidad con el sistema alimentario, llega a la conclusión de que la presión a la baja sobre los ratios de autoabastecimiento se explica más por el crecimiento de la demanda que por el descenso de la oferta. Bueno, pues todos esos elementos, es decir, la fuerza con que estas presiones se materializan en unos niveles más altos o más bajos de los ratios de autoabastecimiento, la podremos expresar si vamos monitorizando la evolución en el tiempo de estos ratios de autoabastecimiento. Y eso aporta, desde el punto de vista del diseño de política agraria, una información mucho más útil desde nuestra perspectiva que la comparación con los ratios de autoabastecimiento que puedan observarse en otros territorios diferentes. Por otro lado, para terminar ya, nos gustaría señalar algunas de las direcciones en las que queremos encaminar algunos de los pasos futuros. El primero, desde luego, exige la depuración siempre permanente de las fuentes estadísticas para que podamos aproximar con más precisión y los supuestos que ahora hemos hecho puedan estar mejor calibrados con los agentes particulares que puedan darnos información relevante al respecto. En particular, nos merece la pena, desde nuestro punto de vista, profundizar, por ejemplo, en el conocimiento exacto de lo que ocurre en la industria alimentaria, básicamente por la variedad de alimentos que están incorporados ahí. Y eso obligatoriamente exige un conocimiento probablemente más profundo que el que hemos puesto ahora en esta primera aproximación al problema, ¿no? Por otro lado, hay una limitación que comenté al principio del enfoque que estamos abordando, y es que solo hablamos de disponibilidad en términos agregados, pero conviene abordar desde alguna perspectiva que probablemente exigirá recurrir a encuestas para aproximarnos al conocimiento de los patrones de consumo, ver cómo se distribuye la alimentación en distintos segmentos de la población y hablar entonces de otras dimensiones de la seguridad alimentaria que son también importantes además de la disponibilidad, que tienen que ver más bien con el acceso y con el uso que finalmente se hace de la alimentación disponible. Además también queríamos, y en conexión con lo que acabo de comentar, con el uso de lo que comemos, probablemente podamos llegar a la conclusión de que la dieta promedio no la sigue nadie. Es decir, la dieta que resulta de lo que observamos en términos agregados no se corresponde con la dieta de unos que consumen más de algunos de los productos y otros que consumen menos de esos productos y más de otros. Es necesario que en sociedades como la nuestra, donde no hay en general problemas de escasez de alimentos, sino a veces de sobreabundancia, hace falta, por tanto, conectar los ratios de autoabastecimiento alimentario con una dimensión de salud, de dieta saludable, que también creo que debemos profundizar en ella en el futuro, y es lo que pretendemos hacer, obviamente con ayuda de quien más sepa de eso que no somos nosotros. Pero es importante que abordemos también ese aspecto, ¿no? Por otro lado, mencionaba al principio que hemos intentado simplemente medir la participación de la producción local en el consumo sin establecer valoraciones de si es bueno o malo el ratio de autoabastecimiento que tenemos, si conviene subirlo o si conviene bajarlo. Para decidir en realidad si conviene o no subirlo o bajarlo y en qué productos o en qué territorios, hace falta hacer un análisis mucho más profundo del que ahora hemos hecho. Y pretendemos aportar algo en ese sentido en los años venideros, intentando básicamente evaluar cuáles son las necesidades de recursos para incrementar producciones locales de determinado tipo en determinados territorios, con objeto de mejorar determinados ratios de autoabastecimiento, pero evaluar también al mismo tiempo las implicaciones económicas que eso tiene en términos de generación de empleo, de generación de renta. Todas estas informaciones al nivel territorial más desagregado posible resultan relevantes para orientar cualquier medida de política agraria, que es en definitiva a lo que pretendemos contribuir. Se ha discutido aquí cuál es el impacto potencial que tiene el POSEI o el REA en la orientación productiva y evidentemente en los ratios de autoabastecimiento. Pues quizá a la hora de redefinir algunas de estas medidas conviene, como otro ingrediente informativo, tener en cuenta estas informaciones que confiamos en poder ir elaborando de manera útil para la sociedad. Bueno, pues con esto sí termino la exposición. Que creen las dudas que tengan.
vénganse para arriba. Gloria. Venga. Ven, siéntate aquí. Ah, no hay silla. Siéntate ahí, siéntate ahí. Sí. Siéntate ahí. Sí, Gloria. Oye, vamos a ver. Más allá de los feligreses que tenemos en la parroquia, yo creo que tenemos que plantearnos que la conferencia, la charla que se ha dado esta tarde aquí, tiene una riqueza y un valor intelectual y de reflexión extraordinario. Porque los que hemos estado vinculados con el campo, o creíamos que estábamos vinculados, yo acabo de venir de tomarme unos vinos en una zona que es la Victoria de Centejo, y si ustedes suben por donde llaman la meseta, no hay una sola mata de viña abandonada, está atendida la viña. Sin embargo, cuando usted pasa por la Matanza, al Sausal, no digan ya Tacoronte, o para Santa Úrsula, veremos muchas viñas abandonadas. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que decía Dira hace un momento? Tiene que ver con los chiringuitos o los guachinches que están por ahí y que sigue habiendo una cadena, a pesar de las pegas y reparos que tiene a veces Hacienda o que tienen una serie de burócratas que frenan actividades en el mundo rural. Por lo tanto, cuando ustedes ven el pedazo y los celos que tienen los victorieros entre ellos, para que si alguien abandona la viña tienen una mala prensa entre los vecinos. Cosas que han funcionado en el mundo rural. Ahora ya eso ha dejado de funcionar en gran parte del territorio. Entonces, cuando vemos las viñas y Coa de los Vinos tiene ya menos viña cultivada que la laguna, teníamos que preguntarnos qué pasa en Coa de los Vinos o qué pasa en otros sitios con el nivel de abandono. Por ejemplo, en La Palma se reactiva la viña en Punta Gorda y está desapareciendo la viña y cubriendo los rabos de gato entre el Hoyo de Mazo y Las Manchas. Por lo tanto, para otros parroquiales, pero pensando en el colectivo joven que tenemos en este caso de la universidad y que yo he sido muchas veces crítico y ahora me callo ahora, me encantan las intervenciones que han hecho aquí y tenemos que buscar la manera, aunque los parroquiales sean pocos, no sé, yo creo que ellos tienen voluntad también de compromiso para que esto llegue más a la sociedad y sembremos más en el campo de lo que tenemos sembrado desde un punto de vista cultural. Pero perdón, me callo. Intervenciones. Sí. Agradecer la magnífica intervención y el trabajo tan riguroso y serio con que les suele caracterizar a ustedes. En Canarias tenemos la tasa de niños más obesos del planeta junto con los yanquis y los mexicanos, ¿no? Y parece que eso es debido precisamente al excesivo uso de productos energéticos, porque el poder adquisitivo para comprar verduras frescas no alcanza. Entonces, bueno, esto son palabras que he oído del doctor Maceira, un especialista en trasplantes de riñón y todo esto, ¿no? Eso es causa de diabetes, colesterol, todo ese tipo de historias, ¿no? Ustedes han valorado la producción local, que me parece muy interesante. Además decía, las verduras tienen poco valor energético, pero son más caras. Y claro, ahí tenemos el rollo se sabe que debemos de consumir verdura, que se ha abandonado el potaje, se ha abandonado la ensalada y no tenemos producto. En este ámbito te encuentras a la hora de cuando hacen unidades de actuación de ordenación del territorio. Conozco un caso en Los Baldíos que van a echar de ahí a una familia campesina establecida de ya un par de siglos ahí, porque a la hora de hacer la unidad de actuación no tienen dinero para participar en el trazado de calle, en la electrificación y todo esto. Por tanto, caen en manos del contratista de turno, ¿no? Y le comenta el propietario a la concejal de aquí del Ayuntamiento de Laguna: mira, que ahí es donde nosotros sacamos la comida. Y dice: mira, nada, tú vendes eso y te compras un pisito.
Todas estas barriadas que tenemos por Santa Cruz y por todas partes son gente que se sacó en un momento dado del lugar donde era autosuficiente con sus alimentos y lo metieron ahí donde toda autosuficiencia es nula. Bueno, mi pregunta la concreto en lo siguiente. He visto, por ejemplo, en Suiza, la unidad de actuación más bien es todo lo contrario, grandes zonas con casas paralelas y detrás huertos, de donde sacan su autosuficiencia alimentaria a nivel familiar. La FAO está recomendando últimamente una de las posibilidades, el huerto urbano. No, y termino. ¿Cómo ven ustedes la producción a nivel de autosuficiencia urbana? Yo creo que se nota en las iniciativas de agricultura de azotea y de la venta de esos kits donde la gente se gasta un dinero para tener sus 2 metros cuadrados de cultivo, un cierto hambre espiritual, porque todos vemos en los procesos biológicos algo especial, es decir, el contacto del humano con la naturaleza, el crecimiento de las plantas, de comerte lo que tú cultivaste, esto genera una serie de vínculos emocionales que hace que la gente hace esto en su casa y me parece bien. Eso no significa que sea fácil ni recomendable extender eso para el conjunto de la población, aparte de la pérdida de ventajas de especialización. Es decir, alguien que come de su propia huerta durante 50 años y solo come esto, más vale que analice bien el riesgo, porque siempre estás comiendo, no tienes dispersión de riesgo, es decir, comer 50 años lechuga al lado de la TF5, si me obligan, a lo mejor lo hago, pero a lo mejor tengo argumentos para no hacer esto. Por lo tanto, las ventajas de especialización, de profesionalización, está también en la seguridad alimentaria. Yo creo que producir alimentos significa que te lo vas a comer y el simple vínculo emocional no significa que sepas lo que hace. Entre otras cosas, genera la frustración que yo tengo la buena voluntad, pero no tengo ni idea de cómo es eso. Y después de un par de cosechas fracasadas, hay mucha gente que dice, mira, voy al supermercado. Por lo tanto, el abastecimiento urbano, el modelo que veo mixto es que, y ahí aparecía eso de los food sheds en la diapositiva, es que hay cada vez más áreas metropolitanas que piden que se proyecte la sombra alimentaria sobre su entorno, lo que hace que hablemos de agricultura periurbana, que a su vez tiene muchos de servicios y no solo el sector primario, porque esta proximidad que es visitable, que puedes ir con los niños, tiene un valor educativo y por lo tanto el volumen de mercado que genera eso no se limita a lo que vale el kilo de zanahorias. Y en consecuencia, el vínculo del urbanícola con este entorno natural genera un valor económico. Y por tanto, el abastecimiento urbano yo no aspiraría, y creo que sería una utopía aspirar a esto, es que un autoabastecimiento completo a nivel urbano. Y una de mis tesis en el caso canario es que, mira, no es siempre útil interpretar tu isla como un continente, si es una ciudad anillo, lo que es Tenerife. Y el Central Park es lo que está dentro en el centro del anillo. Es decir, si tú tienes esta densidad demográfica y tienes esta especialización económica, haz lo que puedas, pero no defiendas llegar al 100%. Eso, además, en dispersión de riesgo es un error. Dispersión de riesgo significa ni un extremo ni otro, porque tenemos muchos ejemplos de islas ya llamadas marginales, no conectadas a rutas marítimas. Cuando cae la tormenta tropical, tu autoabastecimiento baja a cero. Y por lo tanto, la dispersión de riesgo, estamos discutiendo diferencias de grado, no de modo, no de extremos. Por lo tanto, ese porcentaje, los porcentajes que salen ahí, son incrementables hasta dónde. Es posible, al menos creo, frenar su caída. Yo haría una declaración de objetivos en el sentido de defensa. Creo que no deben bajar.
De ahí a que en la calle Castillo se produzca lechuga, sí. Sí, Sí. muy brevemente. ¿Qué criterio siguieron para elegir los 4 productos para definir la producción estrictamente local? ¿Por qué esos 4 y no otros? Los módulos. No, los 4 productos, el queso, el agua. ¿Por qué esos 4 y no otros? Sí, porque habíamos observado en las reacciones ante los resultados preliminares que siempre salían reacciones como, pero eso no es canario. Digo, mira, si para ti la dorada es canaria y la Coca-Cola no, tenemos un problema de criterios, porque en términos de proceso es lo mismo, materia prima importada que se transforma en eso, con marcas que una se considera norteamericana, la Coca-Cola, y la dorada, aunque ese gobierno desde Budapest, es de Tenerife. Entonces, los consumidores tienen estas cosas así en la cabeza. Entonces, si yo quito la Coca-Cola, me obligas a quitar el gofio. Si yo quito el gofio, los de gofio me matan. Por tanto, hemos jugado con escenarios para que la gente vea qué es lo que pasa si aplicas otro criterio, pero a todo. Lo que no me pidas es que mantener el gofio dentro y saca la Coca-Cola fuera, porque entonces para escribir texto es un poco complicado, ¿vale? Y como veíamos que muchos interpretan los resultados en función de lo que ellos creen que es canario, pues hay que explicitar mucho cuáles son los criterios, y como decía Groucho Marx, si no te gusta mi criterio, tengo otro. Pues, tú quieres bajarlo al 9, podemos. ¿Vale? Pero esa no es la tarea. Para nosotros la utilidad del escenario es ver la sensibilidad de los resultados al variar los supuestos. Bien. Sí, sí, ¿se oye? Sí. Sí, hola, buenas tardes. Felicidades por la ponencia. Una pregunta que sé que han dejado claro que no es objeto de conclusiones del estudio, pero ¿podrían mojarse un poco en decirnos algo en torno a ese porcentaje de seguridad alimentaria comparándolo con las recomendaciones de la FAO y teniendo presente que somos un territorio aislado, sacar alguna conclusión no oficial entre nosotros y alguna estrategia de futuro en cuanto a la seguridad y soberanía alimentaria? Sí se puede. Gracias. ¿Trajeron el bañador? ¿A mojarse? Bueno, yo únicamente comentaría que realmente, como decíamos antes, para sacar una conclusión sobre si es interesante elevar el ratio de autoabastecimiento o no, y más que el ratio de autoabastecimiento en general, sobre si es interesante elevar un particular ratio de autoabastecimiento en un producto determinado o no, habría que hacer primero una evaluación de los efectos que tiene el incremento de producción local que permita esa mejora del ratio de autoabastecimiento. Por lo tanto, como eso no lo hemos hecho, no podemos afirmar si es bajo, si es alto, porque nos parece que esa característica cualitativa tiene poco valor para la definición de hacia dónde queremos caminar. Yo creo que además hay cuestiones tan relevantes como que, por ejemplo, no son igual los efectos si resulta que el incremento de producción de tomate, por poner un caso, se hiciera en Las Palmas o se hiciera en Fuerteventura. Es decir, hay una serie de cuestiones que son lo suficientemente complejas como para que podamos avanzar una conclusión sin haber estudiado los efectos que se derivan de un cambio en una dirección o un cambio en otra dirección. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que como decía Dir, ir hacia una estrategia de elevados ratios de autoabastecimiento puede significar incrementos de riesgo, y hay que ver, por ejemplo, también si un incremento de producción local tendrá soporte de la demanda como para alimentarse con eso que producimos localmente de más. Hay, por lo tanto, unas necesidades de investigar en el conocimiento de los patrones de consumo, pero también, y de las decisiones del que compra definitivamente la producción que se produce, pero también de los efectos económicos más generales o de las necesidades de recursos, que me parece imprescindible antes de mojarse en algún sentido. No es porque no me guste mojarme, sino porque prefiero hacerlo cuando tenga claro qué es mejor. Y ahora mismo yo personalmente no lo tengo. Tenemos un problema de tiempo, pero
Mi preguntita es breve, un minutito creo yo que la despacho. El tema es, veo que hay un reto que tenemos por aquí, que con todos los problemas que se han planteado, pues diferenciar entre producto convencional y producto agroecológico, digamos, ¿no? Entonces, el producto convencional, estamos con el tema de los precios. El producto convencional tiene un precio más asequible para la generalidad, porque a mí lo que me preocupa es producir saludable para todo el mundo, no para una élite, para una clase media alta que es la que pueda acceder a lo que hoy llamamos ecológico certificado. Entonces, ¿alguien de ahí tiene una solución para conseguir producto de calidad ecológico, sea certificado o no? Producto de calidad ecológico a precio de convencional. Porque consiguiendo eso, yo creo que sí lo hay. Yo estoy seguro que lo hay, pero quiero someterlo a ver, porque por ahí tenemos una solución. ¿Y cómo se haría eso? Sí lo hay, lo tienes en Lidl. ¿Y cómo se haría eso? Lo que pasa es que... Lidl no me interesa. Eso, Lidl no. Sí. Háblame de No. porque si no, nos vemos Lidl, al campo, el otro tal caro. Vale. No. Lamento por la favor, ironía. El Corte Inglés tiene también, pero... La ironía consiste en decir, mira, que en el ciclo de vida del formato ecológico estamos ya en fase de madurez. Todavía vemos aquí muchas veces el producto ecológico como en la fase incipiente de lanzamiento. No. Está en las cadenas de descuento. Y eso significa que esto crea una agricultura ecológica certificada o no, que genera una oferta de bajo precio. Y si la gente ve que esto ecológico ahí vale la mitad, la pregunta, y por eso cité antes lo de Lidl, es la de la elasticidad precio. La elasticidad precio significa que si yo subo el precio, ¿cuánto te baja la demanda? A veces hay hasta casos, si yo subo el precio, sube la demanda, ves la excepción, ¿no? Agua Perrier, cuanto más caro es, más lo compra. ¿Vale? Digo... En Alemania sí, pero aquí con el nivel... No, bien, sí, pero esto... Un nivel adquisitivo de un alemán con el sueldo base que tiene allí, 3.000 y pico euros, y la gente de aquí, 400, 500 euros que ganan. Mucha gente, como damos de comer a esa gente de calidad para que no engorden, para que sus hijos no tengan esas enfermedades, etcétera. Eso es la solución que necesitamos para aquí. Mira, perdón, pero no, y terminamos, pero te hago una reflexión que me ocurrió hace pocos días en Barlovento. Una señora la veo con la cabra y le pregunto a la señora cuántas cabras había en Barlovento. Y me dijo, las mías, no sé cuántas me dijo. Bueno, hay tres granjas de cabras que generalmente se alimentan con forraje importado. Y hay un cabrero que sí tiene cabras que pastan en el campo. Dice, la mía y la de no sé cuántos vecinos más, poco. Dice, ahora la leche se va a buscar al ayuntamiento. Y eso es un tema dramático. Viviendo en el mundo rural no todo es porque se tiene bajo nivel adquisitivo, sino porque hemos creado una cultura urbana de derechos y viviendo en un mundo rural, sobre todo ahora mismo los que están viniendo de inmigrantes, pero los de allí también, los que estaban de antes también. Y van al ayuntamiento, deme esto, deme lo otro, y se ha perdido una cultura del esfuerzo, del trabajo, que no solo se alimenta más y hay obesidad, sino porque también el microondas y un sistema cómodo de vivir nos está destrozando también. Es decir, que no es solo un problema social de cuántos son los ingresos de un salario, sino una mentalidad que se ha creado que no teníamos antes. Bueno, yo en nombre, el director está callado ahí, pero... El director está callado, está encantado de la conferencia que se ha dado, pero en el tiempo está preocupado porque el personal se tiene. Bien, pues yo agradecerles enormemente las intervenciones que han hecho los compañeros de la universidad y creo que tenemos que seguir sembrando y arando la tierra a pesar de que los sachos están en crisis y que nadie quiere cavar sachos en este país. Gracias y buenas tardes.